Bien, vamos al terreno. El Instituto de Estudios Peruanos está desarrollando un conjunto de encuestas y trabaja con el grupo La República, y su responsable es Patricia Zárate. Y justamente ellos han hecho un trabajo estupendo. ¿Qué se refiere? Y le llaman, y Patricia Zárate le titula, la manera como lo presenta es: enfrentamos la pandemia sin escudos, porque nos encuentra con vulnerabilidades en muchos sectores. Quiero entonces recibir a Patricia Zárate para que nos explique de qué se trata. Patricia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Efectivamente, ¿de qué se trata el estudio que han hecho? Sí, nosotros en general como instituto, tú sabes, somos un centro de investigación en ciencias sociales, y uno de los temas que nos preocupa mucho es el tema de la desigualdad, ¿no? Entre otras cosas, entre temas de democracia, política también. Pero creo que la pandemia ha puesto muy en evidencia la desigualdad que existe en el país, porque se dan medidas que no todos podemos asumir de la misma manera, ¿no? Sobre todo en un contexto en que no puede salir a trabajar y la mayoría de gente necesita salir a trabajar porque es la única manera que tiene de poder generar un ingreso, ¿no? Entonces ha pasado, va a salir mañana en La República también, como 4 de cada 10 peruanos se han quedado un día sin alimentos en estos 2 últimos meses por falta de ingresos, y suben a 6 de cada 10 en el área rural. O sea, sin alimentos. O sea, no es que no tengan, no que puedan salir al cine, no que no se puedan vestir, es sin comer. Entonces, aparte de que ha bajado la calidad de sus alimentos o ha bajado la cantidad de sus alimentos. Entonces, eso obliga a las personas a tener que salir a trabajar. Y ese es un tema muy serio porque tanto en abril como en mayo, en la encuesta que hicimos para La República, como en esta encuesta que hemos hecho para el estudio del IEP, nosotros lo que vemos es que se ha mantenido el porcentaje de gente que se quedó sin trabajo, 30%. Estaba en 31, 30%, se ha mantenido. Pero más gente está saliendo a trabajar, dice que está trabajando, porque está trabajando muchos desde casa. Pero ¿quiénes pueden trabajar desde casa? Los que hacen teletrabajo. Ahí estamos viendo, Patricia, cuéntanos un cuadro que acaba de aparecer sobre la situación laboral, ¿no es cierto? Explícanos, por favor. Por ejemplo, había aumentado los que sí están trabajando de 25 a 36%. Ojo, que una cosa es quedarse sin trabajo, que es el 30%, pero que están trabajando porque saben que con la cuarentena muchos no pueden salir a trabajar, ¿no? No han podido salir a trabajar, pero ahora están saliendo, o también ya algunas instituciones o incluso el mismo Estado se ha acomodado de tal manera que puede aumentar el porcentaje de gente que trabaja desde su casa, que ha subido de 10 a 17%. Pero ese trabajo desde casa solo lo puede hacer un sector muy minoritario, dependiente por lo general o en los niveles socioeconómicos más altos, ¿no? Con conexión a internet, con computadora, en fin, con una serie de cosas que no tienen otras personas. Más o menos se ha mantenido en la misma cantidad la gente que está saliendo a trabajar y que no tiene permiso para hacerlo. Entonces, esta es una situación entre los que se han quedado sin trabajo y entre los que de alguna manera tienen que ver cómo salen. Pero ahí no queda la cosa, porque cuando uno hace una encuesta de opinión, o una encuesta de ocupación, mejor dicho, uno le pregunta a la gente cuál es su ocupación principal. Y la mayoría te dice, bueno, trabajo en el Estado, trabajo para la empresa, trabajo por cuenta propia, soy agricultor, ama de casa, estudiante, en fin. Hay todas unas categorías que en teoría no trabajan, como es el estudiante, el jubilado, la ama de casa o quienes no tienen trabajo. Pero a esas mismas personas les preguntamos, ¿pero usted igual está saliendo o usted está viendo una manera de generar ingresos, está trabajando? Sí, te admiten que sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si tenemos gente que va a trabajar, pero en cosas, qué sé yo, hay gente que hace mascarillas y se pone a vender, o eso es un recurseo que le llaman un cachuelo, ese trabajo se incrementa en las personas que trabajen bajo lo que se llama un empleo vulnerable. ¿Qué es un empleo vulnerable? Un empleo que no tienes ningún seguro de salud. No tienes, o sea, lo que tenemos en el Perú es que hemos creído que el crecimiento económico estuvo muy bien, la gente está trabajando, pero hemos tenido en nuestras narices un altísimo empleo vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que no tienen seguro y que no cotizan para su jubilación. Esas personas, cuando sean mayores, van a tener que seguir trabajando. Uno ve grafiteros
que están tratando de arreglar cosas, ya tienen 70 años y están trabajando porque no tienen ningún ingreso para sostenerse. Entonces, Claro. lo que aumenta es ese sector informal, ese famoso sector informal con el que ha chocado muchas de las medidas que se han dado, ¿no? Correcto. ¿Qué porcentaje de la población peruana está en esa categoría, en ese segmento? Mira, si nosotros hemos, en general los cálculos que te hace en OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, te calcula por encima del 70% más o menos, ¿no? Hace unos cálculos de esa manera y están El Salvador, Honduras y Perú. En América Latina son los países con mayor informalidad. Nosotros en la encuesta hicimos un indicador. Le preguntamos si tenía seguro no SIS, porque SIS puede tener cualquiera, sino seguro de salud que te da la medicina, ¿no? O un EPS que te vas a la clínica, en fin. Esos dos seguros que implican un trabajo muy formal, o si aportas a la AFP o a la ONP, o si emites algún documento, boleta, factura, ¿no? Para ver, bajo estas tres condiciones, y que además trabajara, ubicamos a los informales. 72% si es que son esos grupos que formalmente trabajan. Aumenta 75% si incluimos a esos grupos que te decía que no deberían, entre comillas, trabajar porque son estudiantes amas de casa jubilados, pero trabajan realmente. Perfecto. O sea, ¿qué otras vulnerabilidades tenemos? A ver, ¿por qué no sigues avanzando en la exposición para ver qué otras vulnerabilidades, además de la laboral, tenemos como sociedad? Bueno, acá están las asociadas a la informalidad. Explícate el cuadro ese sobre trabajadores formales e informales. Ahora, en el Perú rural, obviamente, encontramos a casi todos los agricultores y los hemos incluido porque a veces hay diferencias en las mediciones que uno dice sector informal no agrícola. Acá sí los hemos incluido, ¿por qué? Porque igual es un empleo vulnerable, salvo que tuviera pensión 65 y no son mayores, porque no van a tener seguro, no van a tener un seguro que los atienda, que vaya a su casa, que en fin, que les dé la medicina, que los hospitalice, toda una serie de cosas que de alguna manera se están paliando con el SIS. Pero bueno, es un altísimo porcentaje en el sector rural, más del 90%, en los niveles D y E, que son los que más están padeciendo la pandemia, casi todos son informales, casi todos. 9 de cada 10. Ahora, Patricia, estas vulnerabilidades y esto que vamos a ver y este cuadro que reflejas, es un cuadro que ya viene antes de la pandemia, ¿no es cierto? O sea, simplemente la pandemia ha desnudado un país que ya tenía estos problemas muy graves en alimentación, en la parte laboral, etcétera. O sea, ha explotado, nos ha tirado en la cara esta realidad. Claro, porque ¿qué tenías tú? O sea, ahora en las noticias pasa esto. En las noticias pasaban otras cosas, crímenes, la farándula, qué sé yo. Ahora es muy frívolo estar pasando esas cosas y están pasando, lo que estamos poniendo en el cuadro ya lo están pasando los noticieros. Porque a todos como que se les ha venido encima años de dejadez del Estado. No es este gobierno, son muchos gobiernos. Muchos gobiernos. ¿Qué más que eso? Perfecto. Pasemos a las otras vulnerabilidades que recoge el estudio que han hecho. O sea, otro tema es el tema financiero. ¿No? Explícanos eso que es tan interesante. Sí. Hoy leía un artículo del gerente general del Banco de Crédito que reflejaba esto del problema de la dificultad de inclusión financiera y los problemas que trae. Eso, que no, o sea, el hecho de que no estén bancarizados muchos de los usuarios, sobre todo los más pobres, ha hecho estas aglomeraciones en los bancos donde ha habido estos contagios, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que salía en el estudio es que 56% tenía ahorros antes de la cuarentena. 75%, la principal medida que han tenido para sobrellevar la crisis, la cuarentena, la falta de trabajo, ha sido usar los ahorros, quienes podían tenerlo, que por su general era gente más joven, gente de niveles socioeconómicos más altos, trabajadores formales y dependientes, más en Lima que en otros sitios, pero en general más o menos era similar, digamos, quienes tenían ahorros. Pero sobre todo la gente tiene deudas. 67% de todos tienen deudas. Entonces lo que han hecho, muchos han decidido dejar de pagar su deuda, han tenido que dejar de pagar los gastos fijos, los servicios,
han tenido que prestarse dinero de familiares o amigos, sobre todo los informales, porque a un informal es muy difícil que el banco, que el banco le dé un préstamo, sobre todo en estas condiciones. Entonces sí va a tener esa dificultad. Y la gente en temas alimentarios lo que ha tenido que hacer es, bueno, algo común, pero no sé si se ha extendido realmente con la pandemia, pero que se fían de la bodega, básicamente por alimentos, que se han juntado con otros para cocinar o que han tenido que ir a centros comunitarios para que les den víveres. Han tenido que hacer esas cosas y también algunos han tenido que regresar a vivir con sus padres o vivir con algún familiar, porque ya han dejado de pagar el alquiler. Entonces, exactamente, esa situación de hacinamiento, o sea, eso nos indica un poco una situación también de hacinamiento, ¿no? correcto. Y para ir acabando, ¿qué otra más y qué vulnerabilidades tiene ese estudio tan valioso que han hecho ustedes en el IEP? Tenemos el de, bueno, está lo de ahorros que había hablado hace un rato, y también hay otro que no está acá, pero ya fue publicado por la República. Y es una de la con el audio. Ya, sigue. Sí. Lo que te decía, que era dejar de pagar los gastos fijos, sobre todo en los sectores más pobres y en los trabajadores informales o los independientes también, que han dejado de pagar en mayor medida los servicios de luz, agua, en fin, los teléfonos, lo que tuvieran, ¿no? Esas han sido como estrategias. Pero hablando de vulnerabilidad también, es en un contexto, primero por enfermedad y luego por economía, la cantidad de personas que viven con ansiedad es muy alta. Son más de 70% que te dicen que han tenido un episodio de ansiedad, ¿no? Entonces, eso es bien fuerte. Hay un 13% de personas también que te dicen que tienen temor a ser agredidos por alguien en su hogar. No solo violencia de género, sino ha salido mucho en los mayores, por ejemplo, ¿no? Que además los mayores son también vulnerables al tema de COVID, pero también si están viviendo con más gente puede haber ese temor, ¿no? De agresión intrafamiliar. Entonces hay una serie de desigualdades, vulnerabilidades que hacen bien difícil para las familias poder seguir todas las disposiciones del gobierno, obviamente. Así es. En conclusión, entonces, el mensaje central que nos quieres lanzar con esta investigación que han hecho tan valiosa en el IEP, ¿cuál es? Es que tenemos que partir, no vamos a solucionar esto en un día, ni en unos meses, ni este gobierno, pero tenemos que sentar las bases para la recuperación, enfocándonos en que esta desigualdad no se profundice. Es eso, ¿no? O sea, de esto depende. De lo que hagamos ahora dependerá que esa desigualdad que es tan alta no se profundice con medidas, ahora sí, con mucho más Estado, pese a quien no le guste, eso se ha vuelto evidente, que la ausencia de Estado ha provocado esto. Y es una desigualdad que ya existía antes de la pandemia, y que con la pandemia simplemente se exacerba todo, pero nos plantea una agenda para trabajar, para construir una sociedad donde haya más dignidad y más igualdad, ¿no? Y para que cuando vengan estos terribles fenómenos nos agarren mejor a todos. Exacto. Así es. Bien, Patricia, y esto lo podemos encontrar, ¿dónde? Todas las encuestas del IEP las podemos encontrar en La República, en el impreso, en la web, en todo, gracias a nuestro bien consolidado matrimonio entre el IEP y La República. Sí, exacto. Muy bien. Un gran abrazo para ella, Patricia, que estés muy bien, cuídate mucho. Y te agradezco mucho que nos hayas ilustrado con estos temas tan importantes. Muchas gracias. Gracias a ti, Augusto. Nos vemos. Bien. Chao. Muy bien. Entonces, este ha sido el programa de hoy, un programa muy importante porque el tema es muy importante y porque Patricia Zárate y el IEP hacen un trabajo espectacular para dar a conocer nuestra realidad y que usted lo puede encontrar en nuestra web, en nuestra versión impresa y aquí en RTV, por supuesto, en todas las plataformas del Grupo La República.